Ya, entonces, ¿empezamos? Ya, listo. Ya. Ya, bueno. Buenas tardes, vamos a empezar con la ponencia de la glándula tiroides y la patología tiroidea. Y bueno, en esta ocasión voy a dar la ponencia yo, Valeria Doñas, junto con Luis Medina. Y para empezar vamos a hablar de la estructura de esta glándula. La glándula tiroides se va a ubicar justo por debajo de la laringe y sus lóbulos van a estar en posición lateral a ambos lados de la tráquea. Esta glándula va a estar relacionada también con lo que vendría a ser el cartílago esternoioideo, con el músculo esternoioideo y el cartílago tiroides, como vemos aquí. Entonces, esto es importante porque cuando la glándula crece durante el desarrollo o de manera patológica, como vamos a ver más adelante, ese crecimiento justamente por la relación con el músculo esternoioideo, va a limitarlo a una dirección específica, que sería un crecimiento hacia abajo y posterior. Detrás de la tiroides también vamos a encontrar la tráquea, como ya mencioné, y también el esófago. Es por eso que esta relación también es importante porque en la patología en donde crece esta glándula vamos a tener problemas justamente como la disfagia. Luego vamos a ver cómo en este corte anatómico vendríamos a ver lo que es la glándula tiroides y vemos que tiene a cada lado dos lóbulos, izquierdo y derecho, y la estructura que une estos dos lóbulos vendría a ser el istmo. Como vemos aquí, esta sería la glándula tiroides y su relación con la tráquea y las arterias que la irrigan. Aproximadamente una glándula tiroides normal, en tamaños promedios, debería pesar 30 gramos y medir en una longitud 4 centímetros y en un ancho de 2 centímetros aproximadamente y de un grosor de 1 centímetro. Entonces, acá también es importante, al ver toda esta distribución de las arterias y nervios, es el hecho de que va a tener una irrigación arterial superior y una irrigación inferior, y vamos a nadar para cada lóbulo, por lo tanto va a haber arterias del lado derecho como del lado izquierdo, y para las venas vendría a ser la misma relación y se va a añadir una vena tiroidea que vendría a ser media. También algunas personas presentan como un lóbulo extra, que vendría a ser un lóbulo piramidal, pero como digo, no todas las personas lo presentan y realmente no afecta la función tiroidea el que poseas o no este lóbulo. También en esta distribución de arterias y nervios vamos a poder ver que va a haber una estructura que se va a llamar el nervio laringio recurrente, y este nervio va a ser importante porque cuando existe el bocio, que sería el crecimiento de esta glándula, y pueda llegar a ser necesario realizar una cirugía, entonces al tratar de retirar parte o toda la glándula, hay que tener mucho cuidado con este nervio, ya que si seccionamos este nervio por accidente, el paciente va a presentar cambios en la voz. Entonces, es un reparo anatómico a tener en cuenta muy importante. Bueno, a la parte de la microanatomía, pues iríamos a mencionar que básicamente la unidad funcional de la glándula tiroides, toda la tiroides, si lo vemos microscópicamente, va a verse de esta forma, y la unidad funcional se va a llamar el folículo.
El folículo tiene una distribución bastante particular, a diferencia de otros órganos endocrinos, y va a ser que el epitelio, como vemos aquí, es un epitelio cúbico. Las células las vamos a denominar los tirocitos, y van a estar distribuidos en la parte externa de esta estructura, y hacia la parte interna vamos a encontrar un componente que va a ser el coloide. Y ese componente es muy importante porque va a almacenar, o vamos a ver después en la síntesis de hormonas tiroideas, va a almacenar justamente estas hormonas que ya están, ya fueron sintetizadas dentro de los tirocitos, y los va a almacenar como una fuente de reserva en la glándula tiroides. Bien, como vemos, va a haber bastante irrigación en esta glándula, ya que la acción tiroidea es enteramente endocrina, por lo tanto el flujo sanguíneo va a ser muy importante. Y en la glándula tiroides tenemos que encontrar células que no pertenecen a la función tiroidea en sí, pero que también se encuentran en esta glándula, que vendrían a ser las glándulas parafoliculares o las células C, y van a encargarse de formar la calcitonina. Siguiendo con lo que vendría a ser el eje hipotálamo hipofisio tiroideo, este eje es muy importante ya que funciona desde el hipotálamo. Se va a secretar lo que vendría a ser la TRH, que va a estimular a la hipófisis anterior a secretar la TSH, y de esta forma recién ahí la glándula va a recibir la señal para poder sintetizar las glándulas las hormonas tiroideas, que vendrían a ser de dos tipos en este caso. La tiroides va a sintetizar tanto T3 como T4, y más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre ambas y en qué cantidad realmente se secreta cada una de estas. Y una vez que se secreta la T3 o la T4, se va a llegar a los órganos efectores, y ahí va a realizar su acción en que son distintos órganos, la glándula tiroides. Bien, este eje es bastante importante porque, como muchos de los otros ejes del sistema endocrino, van a ser retroalimentados de forma negativa. Entonces, las hormonas tiroideas van a retroalimentar tanto a la hipófisis como al hipotálamo negativamente, pero también hay otros factores, como ya deben haber visto, que pueden estimular o inhibir esta secreción de las hormonas tiroideas. Algunas de estas vendrían a ser, por ejemplo, directamente hacia la hipófisis, la somatostatina, la dopamina, los glucocorticoides van a inhibir esa secreción de TSH, y por lo tanto, ante la disminución de la TSH, la tiroides va a tener una menor síntesis de hormonas tiroideas. Por otro lado, vamos a ver más adelante también, la TSI, que vendría a ser un componente patológico ya de patología tiroidea, que vamos a ver va a estimular a las mismas células foliculares a que sinteticen más hormonas tiroideas. Por lo tanto, la acción de estas hormonas se va a ver sobreexpresada, y vamos a ver justamente los cuadros que caracterizan al hipertiroidismo, por ejemplo. Y bueno, otros factores inhibidores sería la deficiencia de yodo, que es muy importante debido a que, como voy a explicar, el yodo es el principal componente para formar las hormonas tiroideas. También hay fármacos utilizados en hipertiroidismo y hipotiroidismo, que van a participar justamente en inhibir en diferentes partes este eje. Y para ver lo que vendría a ser la síntesis de esta hormona tiroidea, como ya les dije, el yodo va a ser este principal sustrato. El yodo principalmente se debe obtener de la dieta, por eso es que muchas veces vamos a ver que aquellas poblaciones en las que la alimentación no se dé de forma adecuada, va a ser muy común que presenten alguna patología relacionada a la tiroides. Y obviamente, si es que no hay ese sustrato para formar la hormona tiroidea, pues vamos a tener un déficit de estas hormonas, y por lo tanto vamos a presentar distintos síntomas que caracterizan a la deficiencia de estas hormonas. Esta síntesis
ocurre básicamente, como ya mencioné, en el tirocito, en la célula epitelial del folículo, y también tiene parte en lo que vendría a ser el lumen del folículo o el coloide. Es por eso que es muy importante. Entonces, una vez que ya están completas, como ya vamos a ver, se van a almacenar en este coloide hasta que la glándula tiroides sea estimulada por la TSI, por la TSH, como ya hemos visto, y pueda recién ahí secretar y sacar a circulación las hormonas tiroideas. Entre estas hormonas tiroideas que vamos a sintetizar, como la T4 y la T3, la que más se va a secretar o se va a producir a partir de esta síntesis va a ser la T4 y sin embargo la T3 va a ser una forma mucho más activa. Entonces, ahí hay algo que tenemos que tener en cuenta que es muy importante, que también vamos a hablar después, que sería el tratar de cómo el cuerpo convierte esta T4 en T3, porque justamente la T3 vendría a ser la forma que más aproveche nuestro cuerpo. Entonces, iniciando con los pasos de esta síntesis, eh, iniciaríamos con la formación de la tiroglobulina. La formación de la tiroglobulina va a darse en el retículo endoplasmático de esta célula del folículo o el tirocito. Esta tiroglobulina contiene un componente que vendría a ser la tirosina, y de esta forma esta tiroglobulina va a salir hacia el lumen para luego unirse al yodo. Y este yodo, justamente que estamos diciendo, viene de la alimentación y luego a partir del metabolismo lo podemos extraer y sale a circulación, va a entrar a esta célula folicular a través de un cotransportador. Ese cotransportador se llama el NIS porque transporta sodio como yodo. Entonces, ese cotransportador es de sodio yoduro por la forma en la que se encuentra este yodo. Entonces, una vez entra el yodo a la sede folicular, se va a ir directo hacia el coloide, donde está la tiroglobulina de alguna forma esperándolo. Y al momento que sale de la célula folicular, vamos a utilizar una enzima que se llama la peroxidasa. Esta peroxidasa lo que va a hacer oxidar el yodo de yoduro a yodo. Entonces, de esa forma sí va a poderse unir adecuadamente a la tiroglobulina. Y esta unión se va a dar por la peroxidasa. Entonces, una vez que se une a la tiroglobulina, se va a unir formando diferentes compuestos, que vendría a ser una monoyodotirosina y una diyodotirosina. Entonces, como dice el nombre, la monoyodotirosina vendría a ser justamente de solo un componente, o sea, como del valor de 1, para luego entender cómo es que sale el AT3 y la T4, podríamos entender que la monoyodotirosina tiene el valor de 1 y la diyodotirosina tiene el valor de 2. Entonces, esta tiroglobulina va a cargar tanto MID como DID, que vendría a ser equivalentes a 1 y 2, y lo que va a hacer ahora otra enzima, como ya hemos visto, esta peroxidasa participa en esos tres procesos, ¿no? Entonces, lo que va a hacer esta peroxidasa por último paso es lo que llamamos el acoplamiento. Y lo que va a hacer es que va a sumar MID y DID entre sí, o sea, 2 más 1 y nos daría 3, y así se forma la T3, y también va a sumar 2 diyodotirosina, o sea, 2 más 2 y nos daría 4. Y así es como de alguna forma podemos comprender cómo es que la glándula tiroidea puede formar tanto T3 como T4. Ahora, ¿por qué forma más T4? Es porque en la formación, en esta organificación, como se llama justamente este proceso de juntar la tiroglobulina con el yodo, se forman muchos más diyodotirosina. Entonces, al momento de acoplar o sumar estos componentes, esa es la razón por la cual la T4 es más abundante.
Bien, una vez se da el acoplamiento, ya se formó la T3 y la T4, esto permanece dentro del porque estamos en el coloide, recuerden, esto va a permanecer ahí hasta que realmente la hormona sea necesitada por el organismo y reciba las señales adecuadas del hipotálamo, luego de la pituitaria anterior, y recién ahí se va a estimular la salida hacia circulación de estas hormonas. Y la salida de estas hormonas del coloide hacia nuevamente la célula epitelial va a ser la endocitosis. Entonces, se endocita porque la célula va a generar como brazos que abracen este componente de tiroglobulina con hormonas tiroideas y lo va a ingresar a su citoplasma y nuevamente va a estar aquí adentro la tiroglobulina junto con eso junto con las hormonas que hemos formado. Ahora, si bien la tiroglobulina forma la T3 y la T4 a partir de los MIT y los DIT, no todos los MIT y los DIT son utilizados. Entonces, por eso es que en el gráfico vemos que la tiroglobulina tiene tanto las hormonas tiroideas como parte de MIT y DIT, porque no todos los utiliza para formar las hormonas, ya que esto también depende mucho de la demanda y el estímulo hormonal que reciba la glándula. Entonces, se endocita todo este componente y ahora, como nosotros tenemos la tiroglobulina, las hormonas tiroideas, MIT y DIT ahí, no necesitamos realmente todo eso para que vaya a circulación. Lo único que necesitaríamos sería la T3 y la T4. Por lo tanto, vamos a romper todo este componente de varias partes y ese proceso se va a llamar la hidrólisis. Y ahí es cuando liberamos T3 y T4 para circulación y se dirigen a los órganos diana, que vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿qué pasa con lo que nos sobra? Es decir, la tiroglobulina, los MIT y los DIT se reutilizan porque la glándula tiroidea no, no le conviene perder estos componentes. Entonces, lo va a reutilizar, lo va a reciclar de alguna forma. Y lo que hace aquí es la desyodación con MIT y DIT. Porque recuerdan que MIT y DIT son básicamente componentes que salen a partir de la organificación por acción de la peroxidasa del yodo. Entonces, la desyodinasa desensambla estas moléculas y las convierte nuevamente en yoduro, como vemos acá. Y nuevamente este yoduro, junto con el que entra por el cotransportador NIS, va a ir hacia el coloide para nuevamente hacer más hormonas tiroideas. Y la tiroglobulina también sufre una degradación y se saca el componente principal que vendría a ser la tirosina. Entonces, esa tirosina es utilizada para hacer más tiroglobulina en la célula. Y nuevamente también se usa justamente para este proceso de organificación y generar más MIT y DIT. Entonces, como vemos, en la célula tiroidea nada se pierde, nada se puede malgastar, por así decirlo, y va a reciclar todo lo que pueda y generar la cantidad hormonal que realmente sea necesaria, porque ya que tiene una amplia gama de órganos diana, no puede permitirse la falta de estas hormonas como que le sobren las hormonas. Por eso está muy controlado este proceso por varias enzimas. Ahora, en la parte farmacológica, podríamos hablar que ya cuando vean lo que vendría a ser patología tiroidea, van a ver distintos fármacos que se van a utilizar, pero básicamente lo importante de ver la parte farmacológica en este paso de síntesis es en dónde actúa cada grupo o cada tipo de fármaco. Porque hay fármacos que actúan tanto en el cotransporte de yodo, es decir, que no va a entrar el yodo a la célula, por lo tanto, nada de esto se va a poder formar, ninguna hormona en absoluto, y el tirocito va a estar muy escaso del yodo, pero hay otras que van a actuar específicamente en una enzima que vendría a ser la peroxidasa, la cual, como hemos visto, actúa tanto en tres procesos. El primero, en que el yodo pueda oxidarse, el yoduro, perdón, pueda oxidarse y salir al lumen,
que vendría a ser el coloide, el que el yodo pueda unirse a la tiroglobulina y formar mitidit, que sería la organificación, y por último, y el quizás más importante de todos, sería que mitidit puedan sumarse entre sí para formar las hormonas tiroideas, que es el acoplamiento. Entonces, esta enzima es muy importante y van a haber van a haber fármacos que han sido hechos específicamente para actuar en esta enzima. Entonces, volviendo a quienes inhiben el transporte de yodo, vendría a ser el tiocianato, el perclorato y el nitropusirato como ejemplos. Y aquellos que inhiben la peroxidasa vendría a ser el propiltiuracilo. Este fármaco es muy importante, quizás lo van a ver en varias evaluaciones, en varios casos clínicos también que se usa. Entonces es muy importante recordar exactamente qué parte de este proceso de síntesis va a inhibir. También está el carbimazol, el metimazol y el tiamisol. Entonces ahora pasemos con la concentración en la que vamos a encontrar esta hormona. Bien, una vez que es secretada las hormonas tiroideas, como ya hemos visto, en su mayoría vamos a encontrarla en forma de T4, ¿no? Entonces, cuando la encontramos en forma de T4, lo que va a suceder es que, como ya han visto durante todo el curso, las hormonas tienen dos formas. Una forma libre, es decir, una forma que realmente puede actuar en los órganos diana, y una forma de reserva. Y muchas veces esa forma de reserva funciona al unirse a alguna proteína. Entonces, la parte libre, la parte que puede ejercer una acción, es realmente una parte mínima de toda la hormona que ha sido sintetizada, mientras que la reserva es por no decir la mayor parte, como vemos aquí, el 99.9% de la hormona va a estar unida a una proteína, es decir, inhibida de alguna forma para que pueda accionar. Entonces, esta parte libre, si bien es mínima, es muy importante, porque esta parte libre es la que realmente va a poder, cuando veíamos el eje, aquí cuando la T3 y la T4 puede inhibir la pituitaria o puede inhibir el hipotálamo, quien hace esto no es toda la hormona que ha sido sintetizada por la tiroides, sino es aquella parte de esa concentración de hormona que está libre y de esta forma puede hacer la retroalimentación. También, como ya les dije, es la que puede realmente hacer la acción en los tejidos, la que puede sufrir metabolismo, porque recuerden que aquella hormona que no esté unida a una proteína, sea, por ejemplo, la albúmina, entre otras, entonces está destinada a tener un tiempo de vida limitado y por lo tanto en algún punto ser metabolizada y también ser excretada. Y en este caso, de las hormonas tiroideas se excretan por vía fecal. Entonces, si bien es mínima, es la forma más importante de la hormona, la parte libre. Ahora, esta unidad de la proteína también es importante, no porque ejerza la acción, sino porque hay condiciones que nos pueden cambiar esta concentración, porque la proteína puede sufrir variaciones, por lo tanto, esas variaciones harían que tengamos más hormona libre y menos hormona que pueda unirse a la proteína. Y estos casos serían, por cierto, las hormonas tiroideas se unen a lo que vendría a ser la globulina fijadora de tiroxina, así se llama su proteína en este caso. Bien, entonces hay condiciones que pueden disminuir esta globulina, como pueden aumentar esta globulina de alguna forma. Entonces, por un lado tenemos la insuficiencia hepática. Recordemos que en el hígado es donde se sintetizan la mayor parte de proteínas, como son la albúmina, esta globulina. Entonces, lo que va a pasar es que al haber insuficiencia hepática, la función hepática
no va a estar adecuada, no se van a poder sintetizar, entre muchas de las funciones del hígado, no se va a poder sintetizar la globulina. Por lo tanto, si tenemos menos de esta globulina, vamos a tener un aumento de la hormona libre. Y si es que tenemos más hormona libre, como ya hemos dicho, esta es la que ejerce la retroalimentación. Por lo tanto, va a haber una mayor señalización para retroalimentar negativamente al TG para que produzca mucha menos hormona. Y luego tenemos el otro lado, que vendría a ser el embarazo. En el embarazo ocurre el fenómeno en el que se inhibe la degradación hepática. Por lo tanto, vamos a ver que esta globulina va a aumentar y se va a mantener bastante elevada. Por lo tanto, la hormona tiroidea, las hormonas tiroideas en sí, van a estar atrapadas por mayor cantidad de globulina. Entonces, aparentemente, tú tienes menos hormona libre, pero en realidad tienes la misma concentración que tendrías si es que sumamos aquí, pero tienes mucha más unidad proteína que la que deberías tener libre. Entonces, esto, al ser censado como menos hormona libre, porque tu cuerpo nunca censa la que está unida a proteínas, no es capaz de decir que la disminución de hormona libre es porque hay más unidad a proteína. Entonces, simplemente va a decir, hay menos hormona libre, entonces necesito producir más hormona tiroidea. Entonces, en este fenómeno también vamos a ver que si hay más hormona tiroidea, más hormona libre, entonces va a haber mucha mayor acción, porque ya hemos visto que si se estimula la producción, se genera más hormona, por lo tanto, ese aumento de la hormona tiroidea va a provocar ciertos síntomas relacionados a la acción en los diferentes órganos diana. Y ahora vamos a hablar sobre la desyodinasa. Hay diferentes desyodinasas, como deben haber visto en el curso, pero la más abundante y la más importante realmente es la desyodinasa 1 o la 5-alfa desyodinasa. Esta la vamos a encontrar tanto en el hígado, en el riñón y en la misma tiroides. Y lo que hace esta desyodinasa es justamente solucionar el problema que veíamos aquí. Aquí decíamos que la T4 se va a secretar o producir en mucha mayor cantidad que la T3. Sin embargo, la T3 es la forma más activa, es decir, la forma que mejor va a poder utilizar y aprovechar tu cuerpo. Entonces, esto significa un problema que después la desyoinasa lo va a arreglar de alguna forma. Y va a hacer que toda esta T4 que tengamos en mayor cantidad sea convertida a T3. Y de esta forma solucionamos el problema que se veía en el momento de la síntesis y se puede ejercer la acción de la hormona tiroidea de mucha mejor manera. También el propiltiuracilo, si se acuerdan, que inhibía la peroxidasa, también puede actuar inhibiendo la desyoninasa. Entonces, el propiltiuracilo no solo inhibiría la síntesis de las hormonas tiroideas, sino también la conversión de T4 a T3. Luego, bueno, aquí no los he puesto, pero como les comento, ya deben haber visto, existe la desyoinasa 2, que estaría en el cerebro. Y en este caso sería importante porque de alguna forma mantiene las concentraciones de hormona tiroidea de manera estable. Entonces, eso asegura que el cerebro siempre tenga una concentración fija de hormona tiroidea. Y esta diferencia de la concentración de desyoinasa en el cerebro y la desyoinasa 1, que vendría a ser la 5-alfa-desyoinasa, está en que la desyoinasa 1, si es que estamos en una condición de ayuno, se inhibe. Eso sucede. La desyoinasa 1 se va a inhibir si es que hay un periodo de ayuno. Sin embargo, la desyoinasa 2 o la del cerebro no se inhibe por el ayuno. Entonces, como les decía, se mantiene una cantidad fija de T3 en el cerebro. Y luego tenemos por último la desyoinasa 3, que es una acción reversa.
en la que convierte la T4 en una T3 reversa y de alguna forma se degrada la T3. Entonces, no, a diferencia de las dos primeras isogenasas, no favorece aumentar la concentración de T3, sino favorece su degradación. Y esta la vamos a encontrar en la placenta, y en lo que va a ayudar es que va a proteger al feto del exceso de T3. Bueno, ahora vamos a ver, por último, lo que vendrían a ser las acciones de las hormonas tiroideas. Entonces, para ver las acciones de las hormonas tiroideas, primero tenemos que hablar de lo que sería cómo actúa una hormona tiroidea. Y una hormona tiroidea va a actuar de dos formas, de manera genómica y no genómica. Así es como se describe la acción de la hormona tiroidea. Y va a actuar, recordemos que las hormonas tiroideas son hormonas no tipo proteína, sino tipo lípido. Entonces, lo que va a suceder es que van a tener una acción a nivel nuclear. Por lo tanto, una vez que la T4 es convertida por la desyoinasa 1 o 5-alfa desyoinasa en T3, esta T3 va a ser capaz de ingresar a la célula hasta el núcleo, y aquí va a provocar la transcripción del ADN, la traducción del ARN mensajero, y con esto va a poder sintetizar nuevas proteínas y actuar en diferentes órganos. Entonces, básicamente, en los órganos que va a actuar y van a hacer una acción muy importante incluso desde antes del nacimiento y hacia la vida adulta también. Entonces, la hormona tiroidea participa en todo ese periodo de vida. Tiene una acción muy importante porque, como vemos, va a estar... va a estimular lo que va a ser el crecimiento, la maduración. El componente metabólico lo que va a hacer es que va a aumentar el metabolismo. Actúa a nivel de la sodio, potasio, ATPasa, actúa a nivel del consumo de oxígeno, en la producción de calor o la termogénesis. Entonces, eso vendría a ser el metabolismo básicamente celular, pero el metabolismo general también va a estimular la función de la glucosa, la glucogenólisis, es decir, el convertir glucógeno en glucosa nuevamente, la gluconeogénesis, la producción de glucosa, la lipólisis, el destruir lípidos para producir también más energía, y la síntesis y degradación de proteínas. Entonces, de alguna forma, como vemos, es pro metabolismo, procatabolismo, es decir, busca generar mayor energía o ATP. Y en el sistema cardiovascular va a aumentar el gasto cardíaco. Además, también participan en la síntesis de surfactante en los bebés. Es por eso que esta hormona es muy importante desde incluso antes del nacimiento. Entonces, para recordar estas acciones y quizás las 7 más importantes, vendríamos a utilizar una memotecnia que se llama las 7 Bs, o en inglés 7 Bs, y estaría relacionada a la maduración del cerebro, el crecimiento del hueso, los efectos beta-adrenérgicos, como es el aumento del gasto, la tasa metabólica basal, que tendría que ser el aumento del metabolismo, la concentración de azúcar o glucosa, porque hemos visto que busca generar mayor glucosa para poder producir energía, el rompimiento de los lípidos, y por último, el estímulo de la producción del surfactante. Entonces, básicamente en esta hormona, como en esta glándula, como muchas otras,
de las glándulas del sistema endocrino, su patología se va a dividir en el exceso o la falta de la hormona, por lo que vamos a ver dos patologías características que vendría a ser el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Y ahora va a hablar mi compañero y eso sería todo por mi parte. Gracias. Gracias, Valeria. Bueno, ya con la parte fisiológica entendida, como dijo Valeria, vamos a ver la disfunción o la patología de la glándula tiroidea, que es el hiper e hipotiroidismo. Ante todo, tenemos que tener algunos conceptos claros, como por ejemplo, es el término de bocio. Como lo explicó Valeria, es el aumento del tamaño de la glándula tiroides y dependiendo de la magnitud del bocio puede mostrar ciertas manifestaciones clínicas. Dentro de ellas, por ejemplo, la obstrucción de la vía aérea, disfagia o compresión de grandes vasos. Ahora, este bocio puede ser hipotiroideo o hipertiroideo. Cuando es hipotiroideo, bueno, se asocia a síntomas similares al del hipotiroidismo y estamos hablando de un estado hipometabólico. Eutiroideo, cuando la condición tiroidea es completamente normal, e hipertiroideo, cuando muestra sintomatología similar al hipertiroidismo y hay un estado hipermetabólico. Ahora, el término de tirotoxicosis hace referencia al conjunto de manifestaciones clínicas que derivan del exceso de la hormona tiroidea. Y tiroiditis, bueno, es la inflamación de la glándula tiroides. Antes de entrar al hipertiroidismo, me gustaría mencionarles que tengan en cuenta los valores normales de TSH, T4 y T3. Son variables, pero acá les hemos puesto los que tienen que saber. En cuanto a la TSH, valores normales es de 0.45 a 4.5 microunidades por litro, y la T4 puede jugar de acuerdo a dos valores según la escala, ¿no? Por ejemplo, 0.75 a 1.9 en nanogramos por decilitro y 4 a 12 picogramos por decilitro. Ese es el rango normal. Y en cuanto a la T3, de 2.24 a 7 picogramos por mililitro y de 60 a 180 nanogramos por decilitro. Siguiente, por favor. Ok, vamos a empezar con el hipertiroidismo entonces. Como definición sabemos que es un síndrome clínico debido al aumento de la síntesis y secreción de la hormona tiroidea. Y la etiología es variable, algunos la dividen en primario, secundario y terciario, y dentro, por ejemplo, de los del hipertiroidismo primario, donde el problema es puramente glandular, tenemos la causa más común que es la autoinmune. Estamos hablando entonces de la enfermedad de Graves-Basedow o simplemente enfermedad de Graves, que la vamos a explicar más a fondo en un momento. Puede haber una alteración propiamente o de origen tiroideo, como puede ser un nódulo tiroideo autónomo, con bocio multinodular que va prácticamente, o sea, se debe a altas dosis de yodo, ya sea por medio de contrastes yodados o fármacos, como por ejemplo la miodarona, y también la tiroiditis. Puede haber también una hipersecreción hipoficiaria de la TSH, y estaríamos entonces hablando de un hipertiroidismo secundario, donde puede ser un tumor hipoficiario el que secrete en grandes cantidades la TSH. Además puede haber un adenoma tiroideo hipersecretor de TSH, ¿no? Otras causas también existen a nivel ginecológico, por ejemplo, relacionadas a un exceso de hormona gonadotrofina corioniocumana, como es el coriocarcinoma, y hay otra patología también ovárica, que se conoce como el estrumo ovárico, que también secreta gran cantidad de hormona tiroidea. Se dice que esta pues es la secreción de hormona tiroidea ectópica, no olvidar el estrumo ovárico entonces. Inducida también por sobrecarga de yodo, como mencionó también Valeria, como profilaxis del bocio endémico, principalmente en países subdesarrollados, ¿no? Y la tirotoxicosis facticia, que es el consumo, la ingesta externa de hormona tiroidea. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener en el hipertiroidismo? Siempre digo que lo mejor es ubicarnos a nivel de sistemas y ver cómo es que el exceso de hormona actúa acá. Por ejemplo, a nivel cardiovascular, se va a presentar con taquicardia, palpitaciones, una taquiarritmia, que es la fibrilación auricular, una hipertensión arterial sistólica, importante sistólica en el hipertiroidismo, y a nivel del sistema nervioso, nerviosismo, sudoración, temblores, a nivel del tracto gastrointestinal, aumento en el número de las defecaciones. No es una diarrea
lo que se presenta en el hipertiroidismo, sino es un aumento en el número de defecaciones. Como definición diarrea estamos hablando que hay alteraciones en el número, pero también en la consistencia de las heces. Entonces, en el hipertiroidismo es solamente en el número. A nivel de la piel, es caliente, húmeda, hay intolerancia al calor, y por ejemplo, a nivel de tejido celular subcutáneo, hay pérdida de peso, también puede haber alteración en el ciclo menstrual y puede presentarse exoftálmos. Siguiente, por favor. Ahora, para hablar de la causa más común del hipertiroidismo, vamos a comentar un poco de la enfermedad de Graves-Basedow, que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Sigue una patogenia autoinmunitaria en la cual existen anticuerpos que van a unirse al receptor de la TSH y lo que van a hacer es que éste se vuelva hiperfuncionante. Van a hacer que secrete gran cantidad de hormona tiroidea. ¿Qué anticuerpos vamos a ver? ¿Qué anticuerpos antirreceptor de TSH? Existen, el principal, al menos, es el anticuerpo TCI. Pueden haber otros, como el anti-TPO, tiroperoxidasa, o la antitiroglobulina, pero el principal anticuerpo es el anticuerpo TSI. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener en la enfermedad de Graves? Tres importantes, tres típicas, que son el exoftalmos, el bocio y el mixedema pretibial. Ya son los más típicos, el más común, el bocio, pero son raros. Pero si los encontramos, sí, son bastante sugerentes de una enfermedad de Graves. Empecemos por el exoftalmos. Como sabemos, es la protrusión del globo ocular, como podemos verlo en la imagen, y se debe pues a un aumento de volumen del tejido retroocular. Dentro de la explicación de este exoftalmos se postula, ¿no?, el depósito de glucosaminoglucanos, también linfocitos a nivel de tejido celular subcutáneo, que van a alterar pues la funcionalidad de los músculos extraoculares. ¿Cómo podemos evaluar el grado de exoftalmos o considerar un exoftalmos? Con una exoftalmometría, ¿no? El valor normal debe ser menor o igual a 21 y en el caso de que se presente exoftalmos será mayor o igual a 22 milímetros. El bocio, como sabemos, es el agrandamiento de la glándula tiroides, puede ser palpable. Sabrán ustedes también por los cursos de PM que hay diversas maniobras para palpar el bocio y puede presentarse un mixedema pretibial. Este edema tiene una característica importante, que es un edema duro y que no deja fobia, porque acá el problema no tiene nada que ver con alteraciones de la presión hidrostática o oncótica, sino que también es por depósito de glucosaminoglucanos. La presentación típica del mixedema, como se puede ver en la imagen, son como placas edematosas con aspecto de una piel de naranja en el tercio inferior de las piernas o los miembros inferiores. Se asocian claramente al hipertiroidismo otras manifestaciones como a nivel del sistema nervioso, cardiovascular y algo que ya hemos mencionado. Siguiente, por favor. Ok, para establecer el diagnóstico del hipertiroidismo, tenemos que basarnos el dosaje de hormonas tiroideas y también de TSH. En torno a ello podemos tener entonces un hipertiroidismo primario, donde el problema es puramente glandular, y acá tenemos que referirnos a la enfermedad de Graves. En la imagen de la derecha tenemos el eje. Entonces, si nos localizamos a nivel primario, es decir, en la glándula, se va a producir una gran cantidad de hormona tiroidea, como este T3 y T4, y como feedback o como compensación, la TSH tiene que estar disminuida. Entonces, hipertiroidismo primario, TSH disminuida, T4 y T3 aumentadas. En el hipertiroidismo secundario, el problema no está en la glándula en sí, ¿no?, la glándula tiroides, sino que el problema está en la hipófisis anterior. Se va a estar secretando gran cantidad de TSH y esta TSH va a influir sobre la glándula tiroides. Entonces, hipertiroidismo secundario, TSH aumentada, T4, T3 aumentada. ¿En qué pensamos? En un adenoma hipoficiario, para lo cual tenemos que hacer un estudio de imagen, que es la resonancia magnética. En el hipertiroidismo terciario, ya pasamos a un escalón por encima del eje, donde el disturbio es a nivel del hipotálamo. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener gran cantidad de hormona liberadora de tirotropina que va a influir en la hipófisis anterior, que libera gran cantidad de TSH y está a su vez en la glándula tiroides para liberar hormona tiroidea. Entonces, en el hipertiroidismo terciario tenemos TSH aumentada, T4 y T3 también aumentadas.
En el hipertiroidismo subclínico, es decir, aquel hipertiroidismo que no muestra una manifestación, tenemos la T4 y la T3 normales, pero mostramos una TSH disminuida. Siguiente, por favor. ¿Qué exámenes solicitamos ante la sospecha de un hipertiroidismo? Lógicamente, la TSH, T4 y T3 libre, una resonancia magnética para poder diferenciar entre el hipertiroidismo secundario contra el terciario, y vamos a ir en busca de anticuerpos antirreceptor de TSH. Puede ser anti-TSI o anti-TPO o antitiroglobulina. ¿Por qué solicitamos una gammagrafía tiroidea? Esto nos permite descartar enfermedad de Graves, ¿ya? Lo que hace esta gammagrafía es captar, o sea, se basa en la captación de yodo radioactivo y va a mostrar una reacción que va a identificar complejos inmunes. Entonces, si obtenemos una captación difusa, estaremos ante una enfermedad de Graves. Si es más focal, de un bocio multinodular o un carcinoma de tiroides. Y si no capta contraste, hace referencia pues a un secundario, terciario, una tiroiditis o a un consumo exógeno. ¿Cuál es el tratamiento que le vamos a dar a un paciente con hipertiroidismo? Como también mencionamos anteriormente, hay ciertos fármacos de elección, como es el metimazol o el propilduracilo. El metimazol es el que está disponible en Perú y como función es que inhibe la tiroperoxiasa y toda la acción que esta enzima tiene, que finalmente pues, es importante para la síntesis de T4 y T3. ¿Cuál es el efecto adverso que tenemos que tener en cuenta del metimazol? Es que produce agranulocitosis a predominio neutrofílica. Es decir, estos pacientes son propensos a sufrir de infecciones bacterianas. El propilduracilo tiene una acción similar al metimazol, con la diferencia que este específicamente inhibe la conversión periférica de T4 a T3, el propilduracilo. Sintomáticos, por ejemplo, un beta-block para tratar los disturbios cardiovasculares. ¿Cuáles son algunas complicaciones que tiene el hipertiroidismo? La tormenta tiroidea. Una triada clásica de alteración del sistema nervioso central, taquicardia y fiebre súbita en más de 40 grados. A nivel del sistema nervioso puede haber parestesias, diaforesis, alteración del estado de alerta y otras manifestaciones. Siguiente, por favor. Pasamos ahora al hipotiroidismo. Como definición, es un síndrome clínico que resulta de la disminución de producción y síntesis de hormona tiroidea. En la etiología puede ser un hipotiroidismo primario, secundario, terciario y otras causas. Dentro del primario, la causa principal otra vez tiene un origen autoinmune y esta vez es la tiroiditis de Hashimoto. Como digo, es la causa más común. Otros orígenes propiamente tiroideos, por ejemplo, tiroiditis o iatrógenas por extirpación quirúrgica o ablación con yodo, o puede ser también un déficit de yodo exógeno, ¿no? En el caso de un bocio endémico. Drogas, por ejemplo, la tionamida, el litio. Hola. Y también la amiodarona. Ok, entonces como digo, drogas, la tionamida, litio, amiodarona. En el hipotiroidismo secundario, donde el problema es a nivel de la hipófisis, ¿no? Vamos a tener una disminución de TSH y también en el terciario una disminución de la hormona liberadora de tirotropina. Se relacionan a tumores o enfermedades infiltrativas o alteraciones vasculares. Tumores, por ejemplo, craniofaringiomas, adenomas en la hipófisis, infiltrativos vasculares, sarcoidosis. Otros, por ejemplo, es el cretinismo congénito, en el cual pues hay una disgenesia de la glándula con incorrecta formación de la misma. Siguiente, por favor. Ok, ¿qué manifestaciones clínicas me va a dar el hipotiroidismo? Igual, nos ubicamos a nivel sistémico de diferentes sistemas y pensar que el déficit de hormona va a producir pues todo lo contrario a la acción propia que tenga la hormona, ¿no? A nivel cardiovascular,
Habrá bradicardia, habrá hipertensión arterial diastólica a nivel del sistema nervioso, depresión, fatiga, somnolencia y bradilalia, gastrointestinal, constipación y colesterol aumentado. Y a nivel de la piel va a ser seca, áspera, gruesa, el cabello va a ser quebradizo, alopecia, va a haber madarosis, que es básicamente la caída del pelo y también de toda la ceja, y hay un signo característico también que puede aparecer, que es el signo de Hertoghe. El signo de Hertoghe básicamente es que la colita o el final de la ceja va a ir perdiéndose, ¿no? Como puede verse en la imagen de la derecha de esta paciente. A nivel de tejido celular subcutáneo, estos pacientes van a aumentar de peso, va a haber también mixedema por depósito de glucosa aminoglucanos, pero no va a ser específicamente pretibial o exclusivamente pretibial. Puede mostrarse también a nivel de la cara, como podemos ver la fascia botagada que tienen estos pacientes, y también puede haber macroglosia. Siguiente, por favor. La principal causa, como dijimos, es la tiroiditis de Hashimoto. Y como fisiopatología, tiene también un mecanismo autoinmunitario. Y en este caso va a haber una destrucción de la glándula e insuficiencia gradual y progresiva de la misma. Va a haber una destrucción mediada por anticuerpos antitiroideos, en este caso anticuerpos antitiroperoxidasa o antitiroglobulina, y se postula también muerte celular directa a través de linfocitos T citotóxicos o citoquinas. Tener en cuenta el rol que juegan los anticuerpos acá en la destrucción de la glándula. ¿Qué podemos ver, por ejemplo, en la anatomía patológica? En la imagen inferior izquierda, el infiltrado linfocitiario y alrededor del folículo tiroideo, si somos minuciosos, podemos ver unas células características que son las células de Hartle, que son células bastante eosinófilas. Como dije, manifestaciones clínicas, algunas un poco más específicas de la tiroiditis de Hashimoto, que es un bocio indoloro y puede aparecer también atrófico o de volumen normal, asociado a síntomas hipotiroideos, pero recordemos que la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad de progresión lenta y crónica. Siguiente, por favor. Entonces, para hacer el diagnóstico, nuevamente dosamos hormonas y nos posicionamos en un hipotiroidismo primario, secundario, terciario y subclínico. Hipotiroidismo primario, el problema está en la glándula, nuevamente con el eje, y va a haber una deficiencia en la síntesis de hormona T3 y T4, y por consiguiente la retroalimentación va a ser hacia la hipófisis y va a comenzar a secretar mayor cantidad de TSH. Entonces, hipotiroidismo primario, TSH aumentado, T4 y T3 disminuido, y pensamos en tiroiditis de Hashimoto como primera causa. Secundario, el problema está en la hipófisis, y acá va a haber una deficiencia de la síntesis de TSH, y esto va a afectar a la glándula tiroides, y también en consecuencia la T4 y la T3 van a estar disminuidos. Como dijimos, pueden ser por diversas causas, algún adenoma, alguna lesión vascular, para lo cual pedimos una resonancia magnética. En el terciario, el problema está en el hipotálamo. Acá la hormona liberadora de tirotropina va a estar disminuida, afecta en la hipófisis anterior y afecta a la glándula tiroides. En el hipotiroidismo terciario, tenemos entonces TSH disminuida, T4, T3 también disminuida. También hacemos una resonancia magnética. En el hipotiroidismo subclínico, la T4 y la T3 van a estar normales, pero la TSH va a estar aumentada. Siguiente, por favor. ¿Qué exámenes vamos a solicitar ante la sospecha de un hipotiroidismo? Igual a TSH, T4 libre, pedimos una resonancia magnética para hacer la diferencia o descartar un hipotiroidismo secundario del terciario, y también dosamos anticuerpos o pedimos anticuerpos, anti-TPO o antitiroglobulina. El tratamiento de un hipotiroidismo es con levotiroxina para la reposición de hormona tiroidea. Una complicación es el coma mixedematoso, que se caracteriza por presentar depresión del sistema nervioso, letargia, somnolencia y convulsiones, bradicardia, hipoventilación, hipoglicemia, hipovolemia, hipotensión e hiponatremia. Siguiente.
Y ese es un cuadro final que nos permite diferenciar el cuadro del hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Acá aún hay un error. En la parte de la izquierda tiene que ser hipertiroidismo y en la derecha sí es hipotiroidismo. Y acá en la siguiente imagen vemos un flujograma que nos permite llegar al, a un diagnóstico de hipertiroidismo o hipotiroidismo, que ya hemos conversado hace un momento. Y eso sería todo por parte de la correlación clínica.